Hola, buenos días, muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Erika Rojas, yo soy periodista de La Nación y estoy iniciando este Facebook Live porque hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y en este día se celebra normalmente una campaña para hacer conciencia sobre esta enfermedad crónica y sobre el consumo inadecuado o en exceso del azúcar. Me acompaña para conversar sobre este tema Sofía Ochoa, que ella es nutricionista, y Natalia Salazar, que ella es estudiante de nutrición y además, aunque no es diabética, no consume azúcar, por lo menos desde hace algún tiempo para acá. Entonces, bueno, la idea es conversar con ella sobre más que hablar sobre la enfermedad, es sobre cómo podemos evitar en nuestro día a día el consumo en exceso del azúcar, que la verdad es que está presente en muchos más productos y elementos de los que creeríamos. Sí. Y bueno, que Natalia también nos cuente un poco su experiencia. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Recuerden además que antes de empezar, que si tienen alguna consulta podrían hacerlas en los comentarios del Facebook Live y las podríamos introducir. Para empezar, bueno, me gustaría que Sofía nos contara un poco el tema de todas las personas que consumen demasiado azúcar son diabéticas. No, bueno, de hecho existen varios tipos de diabetes, pero los más frecuentes son la diabetes tipo 1, que esa se da sobre todo por una cuestión genética, no tanto por un consumo de azúcar. Se presenta, de hecho, también se conoce como diabetes juvenil porque se presenta en niños y en adolescentes, ¿verdad? Eso es porque ya hay un factor genético de por medio, no necesariamente porque el niño consume mucho azúcar. Y está la diabetes tipo 2, que es la más común y la que se presenta sobre todo cuando la persona tiene hábitos de salud inadecuados, no necesariamente un exceso en el consumo de azúcar, sino también un exceso en el consumo de diferentes grupos de alimentos, sobre todo harinas, carbohidratos refinados, harinas refinadas en exceso, frutas en exceso, ¿verdad? Y es una persona sedentaria que no gasta el exceso de energía que consume y ya tiene un factor genético que lo predispone a desarrollar la diabetes, pero no necesariamente toda la gente que consume demasiado azúcar se va a hacer diabética. Incluso hay gente que no consume azúcar, pero no tiene un buen control del consumo de otros grupos de alimentos y no tiene un gasto lo suficientemente elevado que puede incluso llegar a desarrollar diabetes. Es importante hacer la mención, digamos, como aclaratoria de que perdón, para darnos cuenta de si sufrimos la enfermedad deberíamos de hacer un estudio, visitar un endocrinólogo. Sin embargo, tal vez, Sofía, nos puedes contar de qué manera podríamos darnos cuenta o por lo menos plantearon la duda de si soy diabético y no sé si hay algunos signos en el cuerpo o cosas que me pasan que podrían decirme, bueno, tal vez hay atención, debería ir donde un endocrino. Claro, sí, hay ciertos signos, por ejemplo, está el aumento del apetito y el aumento de la sed, ¿verdad? De repente yo empecé con demasiada hambre, más de lo usual, no un momentito que tuve un antojo, sino que ya mi apetito aumenta de forma que ya es notoria, ¿verdad? Igual la sed y por ende la frecuencia en la que vamos a orinar, ¿verdad? También aumenta mucho. El exceso de sed, el exceso de ir al baño constantemente, orinar, también el sentir que las extremidades sobre todo se acalambran, ¿verdad? De repente, sin ninguna razón, sin haber hecho ejercicio. También hay unas ciertas manchitas que se da sobre todo cuando las personas ya presentan intolerancia a los carbohidratos, que no necesariamente ya es diagnosticado como diabetes, pero sí como una prediabetes. Esas manchitas se llaman acantosis y son manchitas oscuras que salen como detrás del cuello, en estas partes de los brazos, alrededor de las orejas o detrás de las orejas, que ya podrían ser una señal de que hay intolerancia a los carbohidratos, ¿verdad? Una fatiga un poco más allá de un cansancio normal, son ciertos signos que podríamos empezar a identificar, que ya nos mandan la primera señal de alerta que podríamos estar padeciendo intolerancia a los carbohidratos o diabetes. Y las personas que son intolerantes a los carbohidratos también deberían regular por lo menos el consumo de azúcar. Sí, hay muchísima gente que se hace exámenes de control, por ejemplo, y sale con glicemias alteradas y el doctor le dice, tiene que tener cuidado porque ya usted es prediabético, porque es intolerante a los carbohidratos. Pero como no le han dicho que es diabético, siente que no es para él todavía el evitar el azúcar y el cuidarse, ¿verdad? Entonces es muy importante que las personas que ya padecen intolerancia a los carbohidratos se cuiden casi como si fueran diabéticos, porque hacia ahí es a donde van. Entonces digamos que están a tiempo de evitar desarrollar por completo la enfermedad, ¿verdad? Si hacen cambios en sus hábitos de alimentación, pero si siguen comiendo lo mismo y nada más evitan un poco más el azúcar, no necesariamente
necesariamente van a evitar el desarrollo de la enfermedad. Perfecto. Me gustaría que Natalia nos contara un poco, digamos, de tu caso, que como decía Sofi, usted no es diabética, creo que ni siquiera prediabética, nunca. Mi familia sí, tengo muchos diabéticos en mi familia, entonces es algo que siempre me ha preocupado, pero no ha habido ninguna señal. ¿Qué pasó, digamos, por qué razón decidiste, bueno, voy a alejarme del azúcar? Bueno, creo que mundialmente, ¿verdad? Como que es conocido que el azúcar pues puede hacer mucho daño, sobre todo ahora con tantos productos procesados y todo, entonces para mí desde hace muchos años ha sido una preocupación. Y desde hace un tiempo para acá he decidido vivir una vida como, pues tal vez no al 100% libre de azúcar, porque de vez en cuando puede que coma algo, pero mi estilo de vida sí no incluye azúcar. ¿Y cómo es vivir sin azúcar? Digamos, por ejemplo, no sé, a la hora de preparar algún postre, sobre todo, no sé si... Bueno, de hecho yo suelo hacer muchas recetas, ¿no? De hecho hago muchas recetas y en mi casa siempre más bien estamos buscando opciones para hacer postres sin azúcar. Entonces utilizamos, por ejemplo, stevia pura, líquida, que es, bueno, tal vez Sofi nos puede contar un poco sobre esa stevia, pero no es como el azúcar, no eleva la insulina y con muy poquito se puede endulzar. Entonces realmente sí hay opciones para uno comer rico, porque no significa dejar de comer rico, sino buscar opciones en las que no pase eso. Es que de hecho ese es el tema, tal vez no es no consumir dulces, es buscar como reemplazar el azúcar, la cucharada de azúcar. Y por salud, yo pienso que uno no tiene que ser diabético para cuidarse en ese tema. De hecho, se dice que la recomendación diaria de azúcar para una persona físicamente activa y con un peso saludable es de 6 cucharaditas de azúcar al día o 2 cucharadas máximo, ¿verdad? Aunque lo ideal es no consumirla, pero esa es como la recomendación de las últimas guías alimentarias que se hicieron para Costa Rica, ¿verdad? Sofía, ¿qué alimentos? Por ejemplo, es que aquí hay una de las preguntas que mencionaban, ya se me perdió. Dice Dalai Delgado, hablen del azúcar escondido, y va un poco en eso. ¿Qué alimentos tienen mucho azúcar que no parecen? No sé si algún vegetal, frutas, bueno, que ya de por sí tiene. O sea, ¿qué alimentos normalmente no contaríamos? Si hay alguna persona como que mide sus porciones y sus grupos de alimentos, cuánto tengo que comer al día, no contempla que ahí se está comiendo el azúcar. Sí, bueno, es muy importante, por ejemplo, en cuanto a las frutas, hay ciertas frutas que mientras más maduras estén, más se va a acumular el azúcar ahí. Por ejemplo, el banano, el mango, la piña, la sandía van a tender a elevar un poco más la glucosa en sangre después de haberse consumido. Entonces es mejor, si uno quiere cuidarse en ese tema, como elegir fresas, arándanos, un poco más de bayas, digamos, o de berries, ¿verdad? En lugar de elegir frutas más tropicales, digamos, que tienden a acumular un poco más de azúcar, sobre todo cuando se van madurando. Y que son las que estamos, ¿verdad?, más acostumbradas a consumir. Exactamente. Otra cosa importante es, por ejemplo, los embutidos. La gente evita mucho el jamón en general y consume pechuga de pavo, pero en muchas pechugas de pavo hay azúcar ahí para estabilizar el sabor. Aderezos es otra cosa, no necesariamente el aderezo me va a saber dulce, pero ahí hay azúcar. En ciertas mayonesas, en ciertas salsas ya preparadas, qué sé yo, para hacer una pasta, unos macarrones, entonces también hay que tener cuidado ahí en esa cantidad de azúcar que puede haber. De hecho, esas frutas funcionan un montón para hacer postres, por ejemplo, entonces el mismo dulzor de una fruta que tiene bajo índice glicémico pues funciona muy bien para cocinar. Ok. Una de las preguntas dice Bernal Rodríguez, creo que en las mañanas consumo mucha azúcar en el desayuno, ¿cómo la puedo disminuir? Hay algo muy importante que la gente tiene que aprender, es que no es tanto cómo puedo quitar el azúcar, sino que otros alimentos puedo incluir también. Por ejemplo, es muy importante el consumo de fibra, que va a estar presente en ciertos carbohidratos, pero la fibra va a ayudar a que yo no procese el azúcar que ese alimento tiene tan rápido. Entonces, cambiar, si consumir pan por pan integral, preferir tortilla de maíz, incluir siempre la proteína, fuentes de proteína, ojalá magras, qué sé yo, un huevo o semimagras, solo las claras del huevo, un huevo entero, un queso bajo en grasa, porque al consumir proteína con algo en carbohidrato va a bajarse la velocidad o a disminuirse la velocidad con la que se va a absorber el azúcar que tiene ese carbohidrato. Y todavía el carbohidrato tiene fibra, eso va a retardar un poco más la absorción de esa cantidad de azúcar, ¿verdad? Entonces no es tanto cómo puedo quitar el azúcar, sino qué alimentos puedo incluir, que básicamente serían fibra o alimentos que sean fuente de fibra, también como semillas, y proteína. Ojalá que sea una proteína baja en grasa por el tema de la grasa saturada, no necesariamente porque la proteína me vaya a elevar
el azúcar en la sangre. Pero yo sí voy a insistir que es que a veces uno quiere como algo dulce. No sé, por ejemplo, ¿a uno te pasa, Natalia, que después de almuerzo, no sé, querés algo dulce? O sea, ¿qué haces en esos casos? No sé, chocolate sin azúcar o qué. Por ejemplo, aquí alguien decía, Andrei Charpentier, creo que lo más difícil es encontrar un menú alternativo. O sea, ¿de dónde buscas el dulce que no tenga exceso de azúcar? Bueno, si se apuntan a cocinar, pues lo que pueden hacer es nada más siempre utilizar esta stevia líquida, que además dura montones de tiempo, porque al ser líquida y ser pocas gotas las que uno utiliza, tiene mucha larga duración. Y luego, tal vez no hay demasiadas opciones, pero sí ser como cuidadoso a la hora de elegir como los postres o lo que uno vaya a comprar. Por ejemplo, yo consumo un chocolate que es endulzado 100% con stevia. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de leer los ingredientes también, porque de repente uno puede como caer en alguna trampa que diga por ahí stevia, pero si no lee los ingredientes, de repente sí tiene azúcar ese chocolate. Yo consumo uno que es 100% endulzado con stevia. Con 2 pedacitos a uno se le calma las ganas de comer algo dulce. Realmente uno queda como satisfecho después de comer y no está consumiendo algo muy azucarado. ¿Qué otras recetas? No sé, por ejemplo, hay una receta famosa de Natalia que es la leche condensada. ¿Cómo? Bueno, no sé si podemos dar la receta aquí sin tener los ingredientes, pero ¿cómo se hace esa leche condensada? Hay varias opciones. Bueno, dulce no, el azúcar. Sí, hay varias opciones. Ahora justamente acabamos de hacer una que sale el otro lunes, que es endulzada con stevia. Y se puede hacer, no sé, buscar de repente, es que depende de las necesidades de cada persona, ¿verdad? Si consumen lácteos, leche normal, entonces con leche en polvo se puede hacer una que también tiene mantequilla, que ahorita podría quedar un poco mal con los ingredientes, pero es como leche en polvo, mantequilla, y no utilizar azúcar, sino que se puede utilizar esas gotas de stevia con mucho cuidado de que no quede amargo, porque ese es el peligro tal vez de usar la stevia. Y perfectamente puede salir una tipo leche condensada que te sabe súper parecido y quedas contento y no afectas esa parte. Muy bien. Hay un comentario muy interesante. Dice, muchas gracias por hablar de este tema. Mi problema ha sido la migraña. Decidí eliminar el azúcar y he logrado controlar el dolor en un 90%. ¿De qué beneficios podríamos hablar que trae evitar el consumo en exceso del azúcar? Es que uno de ellos es la migraña. Ahora, eso ya es cuando hay un diagnóstico de por medio, no es que a toda la gente que consume azúcar necesariamente le va a dar migraña, ¿verdad? Obviamente uno de los que más vamos a evitar es el desarrollo de diabetes o intolerancia a los carbohidratos al evitar el exceso de azúcar, ¿verdad? También, por ejemplo, en niños, los niños necesitan el azúcar, pero tampoco podemos caer en que pueden comer todo el azúcar que quieran, porque ahí es a donde ellos se están formando para crecer como personas saludables. Y algo que tenemos que aprender es como ese exceso que nosotros como adultos depositamos muchas veces como un premio en los niños, que los niños cuando van creciendo, entonces tuve un éxito en el trabajo y me compré un postre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquitito me llevaban a comerme un helado, ¿verdad? Que tenía mucho azúcar, me regalaban un confite cuando hacía algo bueno. Entonces, el asunto es que podemos evitar incluso la obesidad y el sobrepeso como algo que se desarrolla en el futuro si nosotros como adultos vamos enseñando que el azúcar es parte de la alimentación, pero no es una recompensa por algo bueno que yo hice, ¿verdad? Eso también es muy importante. Y creo que es algo que arrastramos ya muchos desde la infancia. Sí, entonces esa parte es importante. Se va a evitar el sobrepeso, se va a evitar las migrañas, se van a evitar también problemas de intolerancia a los carbohidratos, ¿verdad? Creo que esas son como de las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas que son más comunes de desarrollar ahora, ¿verdad? Sobre todo en gente joven, porque desde chiquititos están arrastrando el hecho de que consumir azúcar es como pecaminoso o es un premio, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de Michael Montero que dice, ¿qué tal el azúcar moreno? Esa es una muy buena pregunta, porque el azúcar moreno es azúcar menos procesada que el azúcar blanca, pero sigue siendo azúcar. Y va a elevar el índice glicémico, o sea, va a elevarme la glucosa en sangre 2 horas después de que yo lo consumí. Entonces, la única diferencia es que va a tardar un poquitito más en convertirse en glucosa, pero sigue siendo azúcar, entonces hay que tener cuidado con su consumo. No es un sustituto, no es libre de azúcar, no es azúcar integral, digamos, es azúcar menos procesado, pero que igual me va a elevar a mí el índice glicémico. Entonces, de verdad, ahí hay muchas opciones de sustitutos. Lastimosamente, todo lo que viene como sustituto, por ejemplo, de remolacha, de alguna fruta, la fructosa, siguen elevando el índice glicémico. La única que no lo eleva es la stevia, digamos.
o alguna, sí, la stevia pura o algún endulzante un poco más procesado. El tema también ahí es que todos los endulzantes o sustitutos van a tener un gramo de azúcar para estabilizar la molécula y que a mí no me sepa tan mal, aunque ya hay gente que refiere que no le sabe bien, ¿verdad? Entonces es importante como conocer que todos los sustitutos igual van a tener un gramo de azúcar que es bastante tolerable para una persona que es diabética. Igual los podría utilizar, pero tiene que tener como el conocimiento de qué es así. Perfecto. Podríamos hablar quizás de consejos de cómo evitar el consumo, digamos, quizás no en la elección de mi producto ya, pero sí tal vez para la semana. Y ahí me gustaría que nos contaran un poco sobre el meal prep, o esto que en realidad se trata de que quizás el fin de semana, que es más sencillo, agarrar un par de horas o 3 horas y preparar el menú y los alimentos, los que se puedan, de toda la semana. Creo que en esa planificación podría incluso entrar el tema también del dulce que me voy a comer, para evitar lo más que se pueda. A última hora, estoy en la tarde con una taza de café y no prepare mi merienda, entonces lo más sencillo es comerme una galleta o sacar algo de la maquinita, ¿verdad? O sea, cuéntenos un poco de este tema del meal prep. Bueno, el meal prep es una tendencia, pero en realidad es algo que ya siempre ha existido, solo que ahora se conoce un poco más. Es una técnica, diría yo, que está en tendencia, ¿verdad? Ahorita, que es preparar los alimentos por adelantado para una semana, 4 días, desde solo los desayunos a todos los tiempos de comida, las meriendas. ¿En qué me va a ayudar? Que haga meal prep o no haga meal prep, si yo tengo una planificación de mi semana en lo que voy a comer, me va a ser más sencillo no sabotearme, digamos, e incluir, como vos decís, eso dulce que yo me quiero comer, como, ok, yo voy a almorzar, por ejemplo, ensalada, pollo y puré, pero me voy a comer de postre 2 cuadritos de chocolate. ¿Por qué? Porque entonces ya yo estoy anticipando que siempre me antojo de algo dulce después de almuerzo, y eso es una grasa que voy a incluir como un postre, ¿verdad? Algo importante también es como aprender a separar el azúcar de la grasa, porque cuando nosotros nos antojamos de algo dulce, muchas veces no es una cucharada de miel de abeja, ¿verdad? Es una cucharada, es un helado, es una dona, es un alfajor, donde está la mezcla de grasa y azúcar. Entonces, eso es algo que yo siempre le enfatizo mucho a la gente. No es que no puede comerse nada, ningún chocolate, es elegir un chocolate que no me aporte esa mezcla de grasa y azúcar, ¿verdad? Y en cuanto al meal prep, es como ir un paso adelante, no es pensar en el momento en el que tengo hambre, qué es lo que me voy a comer, sino prepararlo con anticipación, ¿verdad? Nati, una de las cosas que más le ha funcionado, por ejemplo, es hacer meal prep, ¿verdad? Como adelantarse a eso y no esperar a tener hambre para ver qué se va a comer. Sí, yo creo que en el orden, en todo, es el secreto, ¿verdad? O sea, como poder planificar las cosas para ejecutarlas con éxito. Realmente muchas veces cuando uno no tiene algo planeado así, lo que terminas haciendo algo por desesperación. Entonces, en esas ocasiones es en las que uno puede caer en algo que le haga daño realmente. Entonces, si uno prepara la comida, como dice Sofía, un pedacito de chocolate, qué sé yo, una gelatina. O sea, normalmente yo hacía mucha gelatina que tenía sin azúcar, que tenía en tarritos en la refri, entonces cuando terminaba de almorzar me comía una gelatina, por ejemplo. Y ya, eso me calma las ganas. Yo creo que es nada más no dejarse llevar hasta el punto de una desesperación donde te vas a comer lo que sea. Y la gelatina ya no, es que dijiste hacía, ya no la haces. Últimamente no he pero hecho porque sí es me dedico una buena opción. Sí, es una buena opción. Ahora, yo siempre le digo a la gente, si vos vas a tener un consumo de cada 3 horas de comida y metes ahí a la gelatina como una opción, no te va a aportar nada de calorías. no, de postre. Entonces puede ser como un postre libre, digamos, sí, que de no merienda. consuma, ¿verdad? Claro, no de merienda. Dice Jorge Delgado, ¿cómo saber si la stevia líquida es pura y no está mezclada con azúcar? Okay. Es que usualmente no se va a conseguir, por ejemplo, en un supermercado convencional, ¿verdad? Ya ahí tiene que decirlo en los ingredientes. Y algo muy importante es que por una ley del etiquetado nutricional que hay en el país, ¿verdad? Todo lo que viene en una lista de ingredientes de una etiqueta nutricional es real, no te están engañando, digamos, no te están diciendo es stevia pura y tiene azúcar, no. Incluso si ustedes leen la letra chiquitita de los ingredientes de los sustitutos, ahí va a decir que tiene azúcar. Solo que hay que recordar que el azúcar tiene muchos nombres, ¿verdad? Exactamente, y eso es otra cosa importante. El azúcar también viene, por ejemplo, existen un tipo de azúcares que se llama alcoholes de azúcares, que son todos los que terminan en ol, como maltitol, sorbitol, que son ciertos endulzantes que se utilizan para sustituir el azúcar, pero siguen siendo azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a venir esos ingredientes? En la lista de ingredientes. Son todos los terminados en OL, digamos, en OL, ¿verdad? Son como los pueden diferenciar.
Ok. Volviendo al tema de preparar los alimentos o algunos para la semana, me gustaría que contaran un poco también cómo deberíamos hacer las compras en el súper para evitar, no es como no pasar por el pasillo de los chocolates, ¿verdad? Como para evitar no comprar cosas que no deberíamos consumir, incluso también la elección de las frutas, hacerlas al final de la compra cuando estamos en el supermercado. ¿Cómo se puede hacer las compras para evitar a lo máximo, digamos, no comprar lo que no debemos? Sí. Bueno, mi primer consejo sería no ir con hambre. Ese es el primero de todos. Sí, ese es un muy buen consejo. Lo ideal es siempre, de hecho, ir después de haber comido, porque uno es más antojado cuando tiene hambre. Y después de haberse comido el postre. Sí. Que no vayan antojados. Y algo importante también es, si voy a leer etiquetas, antes de fijarme directamente en el azúcar, es fijarme en el tamaño de la porción de ese producto, porque a veces nosotros pecamos no porque consumimos una cantidad de azúcar, sino porque consumimos todo el paquete de un solo y resulta que el paquete tenía 5 porciones y yo me lo comí de un solo. Entonces ahí todo lo que viene en una etiqueta casi siempre es para una porción o para 100 gramos del producto. Entonces yo tengo que saber de antemano y leerlo en la etiqueta cuánto es el tamaño de la porción. Ahí es donde yo le digo a mucha gente, si usted lucha con el dominio propio de abrir el paquete y no aguantarse que el paquete quedó abierto, mejor no lo compre, ¿verdad? Mejor busque opciones donde en un paquetito hay una porción, porque usted abre, sabe que se terminó lo que venía ahí y es únicamente una porción, ¿verdad? Otra cosa importante es la cantidad de carbohidrato que tenga ese producto, porque los carbohidratos son los que se van a convertir en glucosa después de que uno los consuma, no necesariamente solo el azúcar. Entonces, por ejemplo, una galleta en los carbohidratos totales va a decir 20 gramos. Ok, puede que de esos realmente una porción de carbohidratos son 15 gramos. Entonces, posiblemente esa galleta tiene 15 gramos de harina, de carbohidrato y tiene 5 gramos de azúcar añadida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me va a decir eso a mí? En los ingredientes, ¿verdad? Entonces, es muy importante fijarse en el tamaño de la porción, saber que una porción de carbohidratos son 15 gramos y también fijarse en la cantidad de azúcar. Hace poco salió una nueva ley del etiquetado o un ajuste de la etiqueta nutricional en el que ahora ciertos productos van a traer cuánto de azúcar agregado tiene ese producto. No todas las etiquetas ya están modificadas así, entonces es importante fijarse en los carbohidratos y en el azúcar. Y otra cosa importante es en la fibra. Mientras más fibra tenga ese producto, más lento se va a absorber el carbohidrato que aporta ese producto. Entonces es buscar productos que tengan una buena cantidad de fibra. Y otra cosa importante es fijarse, ok, si el producto es sin azúcar, posiblemente tenga más sodio o más grasa, porque se usa como para estabilizar un poco el alimento, el agregarle un poco más de grasa, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar mucho qué es lo que ando buscando. Si ando buscando alimentos sin azúcar, alimentos bajos en grasa, pasa mucho con muchos yogures, que el yogur es light y light no significa que no tiene azúcar. Light puede ser que es reducido en grasa, por ejemplo, o que solo tiene 25% menos de azúcar o 25% menos de grasa. Hay también enunciados que dicen bajo en azúcar, pero siguen teniendo azúcar. Entonces hay que aprender a leer mucho, ¿verdad? Y en cuanto a las frutas, sí sería mejor comprarlas, si yo no quiero consumir mucho azúcar, no comprarlas muy maduras, digamos. Si las voy a usar para postres, ahí más bien yo diría, ok, podríamos utilizar las maduras, o para hacer frescos o batidos, ok, las compramos maduras porque conservan más dulzor, pero no uso azúcar. Pero no le echamos endulzantes. Sí. Solo utilicé el azúcar de la fruta, entonces esa podría ser una forma de elegirlas, ¿verdad? Siempre yo le recomiendo a la gente, elija las frutas y los vegetales que son de temporada porque van a ser más baratos y porque su dulzor es más natural, digamos, van a saber más dulcitas naturalmente porque están de temporada, ¿verdad? Un melón en noviembre no sabe tan dulcito como en marzo, por ejemplo, entonces es mejor como aprovechar la época del melón para consumir su melón que realmente le aporte azúcar, cuidando también el tamaño de la porción, por ejemplo. Ok. Para ir terminando, dice Jorge, ¿dónde se puede conseguir el stevia líquido? Se puede conseguir en ciertos ecomercados, ferias orgánicas también, sí, donde venden suplementos también. Y sé que en el supermercado hay una que sí se puede consumir, que es 100% stevia. Ok. Para finalizar, no sé si alguna tiene algún consejo más, por ejemplo vos, Natalia, digamos, de tu día a día, de cómo ha sido
el cambio de hace unos meses que tuviste de como contaste, no es que no comes azúcar, pero sí tratar de regularlo lo más posible y ser muy intencional en cómo es tu alimentación de la semana. Primero yo estoy segurísima, bueno, yo sé que el azúcar es muy adictiva, entonces causa mucha ansiedad, ¿verdad? Si uno come mucho azúcar en exceso, pues va a querer siempre más. Entonces, si alguien es así, ¿verdad?, puede irlo haciendo poco a poco. Ese es el consejo que yo daría, digamos, si quiere ir reduciendo el azúcar, lo puede ir reduciendo poco a poco para que no se desespere, para que después no nada más deje todo tirado ya, sino que vayan poquito a poco, día a día, qué sé yo, que si toman fresco en el almuerzo, tal vez puedan tomar agua e ir haciendo el cambio, porque he visto mucha gente, digamos, que lo deja de un solo y pues se siente mal físicamente. Obviamente el cuerpo va a pedirle ese azúcar que le hace falta. Y uno se acostumbra, o sea, en serio, de verdad el cuerpo se acostumbra, y uno de los cambios que yo más he tenido es que no tengo tanta ansiedad, y es eso, porque ya al yo consumir tan poca azúcar, ¿verdad?, en mi día a día, sí como frutas, como muchas fresas, berries y así, pero la ansiedad desaparece porque ya mi cuerpo se acostumbra. Entonces mi consejo es que tomen mucha agua, que cuando puedan, en lugar de un fresco azucarado, tomen agua, líquido, y su cuerpo se va a acostumbrar poco a poco. ¿Ok? Sofía. Mi consejo sería que si realmente quieren saber cómo están, se hagan exámenes, ¿verdad?, periódicamente. Si quieren modificar su alimentación de forma saludable, vayan a un nutricionista, porque es el profesional que los puede guiar mejor que un consejo de internet, ¿verdad?, o lo que le dice la vecina a uno. Entonces eso es muy importante, como acompañarse de esa persona que te puede guiar como por el camino correcto, ¿verdad?, y no hacer cambios a lo loco que después me traigan desesperación o que más bien me hagan subir en el peso porque estoy eligiendo ahora alimentos muy grasosos, ¿verdad?, sino que ahí puedo ir manejándolo de la mano de un profesional. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias a ustedes. Si quieren seguir teniendo consejos de Natalia y de Sofía, pueden seguirlas en Instagram, a Sofía como entrenadora nutricional y a Natalia como Healthy Happiness Magazine. Así que, bueno, ahí están la información para que puedan seguir informándose de este tema. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.